Capítulo 37, Impulso. AAH. COY un grito de doncella apagado pero con un eco silencioso que llegó instantáneamente a los oídos de un agitado Maito Gaius, así como a los de sus oponentes, que no se inmutaron pero ciertamente se tensaron considerablemente, a juzgar por la ligera posición encorvada de sus figuras. Jonin, con su mono verde, empezó a bajar de la copa del árbol, pero los shurikens y kunai de puntas afiladas llovieron sobre él. El hombre hizo una mueca de dolor al oír aquello, distribuyó su chakra de vuelta a sus pies y recorrió la circunferencia del alto tronco, apenas a un pelo de recibir todo el daño, esquivando así el peligro mismo de la lluvia de proyectiles que se habían estrellado simplemente contra la corteza, pero no llegaron mucho más lejos. Lo que había avanzado eran los peligrosos proyectiles de agua que habían salido de los dedos de los desconocidos Maito Gayushinobi. Tenían mucha potencia de golpeo, y se consideraban oficialmente una técnica de rango B. Fue suficiente para hacer un agujero extra en el cuerpo de alguien la primera vez. Comillas, definitivamente el shinobi de la aldea de la niebla oculta. O tal vez los mismos renegados de los que se rumorea que Kataro-san habló una vez. O tal vez es solo una treta para hacerme creer que son los shinobi de esta aldea los que me atacan. Maito Gai no era tan estúpido como se podría pensar de él. Puede que en su vida cotidiana hiciera estupideces de forma rutinaria, como gritar sobre la fuerza de la juventud, pero en el campo de batalla mostraba lo que un verdadero shinobi serio mostraría normalmente con su pelo engominado, ya que se había ganado el título de Yure por sus logros reales, una voluntad férrea, una mente fría y una determinación inimaginable. Ahora mismo, sin embargo, la fría mente de Maito Gai estaba un poco agitada, sin pánico, pero con excitación y las cejas fruncidas. Y todo porque un poco antes el hombre había oído gritar a alguien en el bosque, y obviamente a una mujer, ya que normalmente los tíos no gritan con una voz tan aguda, y menos los valientes de su equipo, lo que solo significaba un hecho. Otente no Mashiro estaban bajo una amenaza mortal. Y mientras Maito Gaius se esfuerza por no luchar, sino simplemente huir y comprobar cuál es realmente la situación, los miembros de la raíz, o más bien la mitad del escuadrón original, se dan cuenta lenta pero inexorablemente de que su plan está rodando hacia el abismo como un trineo montaña abajo. Y no habían empezado de la nada, porque su trabajo había sido distraer a uno de los Jonin más fuertes de su aldea con una pelea, pero algo había salido mal. Ese grito. El grito que ya había hecho renunciar a Maito Gaius a los contraataques. No, no debería ser así. Se suponía que debían distraer a Jonin mientras el resto de los 5 se enfrentaban a los Genin. De hecho, no hay matanza visible, ya que lo más fácil sería noquearlos silenciosamente, poner un sello de lengua maldito, refinado por Danzo específicamente para tal situación, en el Genin correcto, es decir, Nejiyuga o Rock Lee, y luego borrar algunos fragmentos de memoria con las técnicas del clan Yamanaka. Sin embargo, Kanoye. Con una mueca sombría bajo su máscara, los miembros de la raíz pensaron en su camarada del escuadrón, que era uno de los guardias personales del equipo 3 y se encargaba de que todo transcurriera con tranquilidad con el tal Kataro y su sobrina. Ahora bien, este Kanoe era famoso en Korn por no poder contener a veces su sed de sangre, aunque hacía su trabajo normalmente al más alto nivel con una cantidad decente de fuerza. Sin embargo, aquí y ahora, los subordinados de Danzo Shimura eran muy conscientes de que había metido la pata hasta el fondo y de que aún sería castigado por ello más adelante. Si sobrevive. Un tanto fue sostenido sobre la cabeza de Mashiro. Una espada corta que podría quitarle la vida en cualquier momento. Todo iba a suceder. Su tío, Kataro, yacía en un charco de su propia sangre que no dejaba de brotar del gran agujero de su garganta. Sin embargo, el anciano ya no resollaba ni pataleaba. No podía, porque simplemente estaba muerto y se había desprendido de su espíritu. Y la pelirroja era plenamente consciente de que le esperaba lo mismo, si no en este segundo, en el minuto siguiente, pero sabía que lo más triste ya había pasado, tanto que mentalmente ya no era capaz de gritar. Como su padre y sus tíos estaban muertos, porque iba a vivir ella. Eliminar, pronunció la frase el hombre de la máscara de tiburón con voz indiferente pero locamente fría, mientras los fuegos del placer inundaban sus ojos con una sensación de locura. Sin embargo, un silbido que se acercaba indicaba que los acontecimientos estaban destinados a cambiar y que, después de todo, Mashiro sobreviviría. Un haz azulado de chakra puro y envolvente aullido y viento cortante surcó el aire en cuestión de instantes, dando en el blanco exacto. El desconocido enmascarado no sintió nada, como si no hubiera pasado nada, pero en cuanto desvió su mirada más o menos significativa hacia la mano extendida,
que debía de tener un tanto en las palmas, se dio cuenta rápidamente de que, para empezar, ni siquiera estaba allí. Ni el tanto, ni la mano. Exactamente. Su miembro derecho yacía a un lado mientras de su codo seccionado brotaba sangre escarlata. Muy rápido, por cierto. Rankyaku. Mierda. Apenas lo logré. Exclamó y miró a su alrededor estupefacto mientras sentía un auténtico escalofrío recorrerle el cuerpo y su corazón latía como loco, esparciendo adrenalina en su interior. El muchacho amedrentado no sabía exactamente por qué estaba mareado y su boca amenazaba con secarse hasta la desolación. Ya fuera porque era la primera vez que realmente le cortaba el brazo a alguien, creando una fuente de sangre impresionable, o porque había cadáveres tendidos junto al desconocido enmascarado, incluido Kataro-san, el cliente de su equipo, un hombre mayor amable con una cálida sonrisa. También estaba Masiro. Masiro, cuyo rostro no expresaba nada en absoluto. Comillas mierda. 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 Se reprendió Rock, sintiendo a la vez pánico y rabia, al tiempo que recordaba agradecer mentalmente a Neji por advertirle del peligro inminente de la pelirroja. Mientras tanto, tal vez debería tomarse un momento para aclarar las cosas y contarle cómo era la situación. Justo cuando los genin se habían adentrado unas decenas de metros en el bosque, dejaron de hablar entre ellos para ocuparse de sus asuntos en silencio, y Yuge utilizó su Byakugan y sus habilidades sensoriales para encontrar las setas nutritivas y sabrosas adecuadas. Este se puso de repente inquietantemente pálido, viendo literalmente con la nuca el desagradable panorama que acababa de empezar a desarrollarse a sus espaldas. El alcance del Byakugan de Neji, uno de los genios de su clan, le permitía ver casi todo lo que ocurría en la zona en un radio de 60 metros, así que Neji pudo ver en todos los colores al desconocido enmascarado masacrando a los guardias personales del señor Kataro, y a otro shinobi acechando en el espacio cerca de los árboles que se extendían detrás, el cual apresuradamente compartió con sus camaradas y les advirtió, sin siquiera ajustar el volumen de su voz. Rock, Tenten, nos atacan, Kataro, Masiro. Detrás y al lado del vagón. Al instante, la atmósfera cambió y todo quedó envuelto en lo que se denominó una aura amenazadora. Era como si un espejismo se hubiera mezclado con la naturaleza. Los enemigos escondidos revelaron sus máscaras blancas y negras, sus figuras y sus armas. Eran 4 en total, pero ya se habían colocado en un muro frente a los genin, agarrando una espada corta en una mano y preparándose para doblar sus sellos de mano en la otra. Sí, con una mano. ¿Qué estaba pasando? Rock, naturalmente, no lo entendía, pero nadie le preguntó. Siguiendo la llamada pura de su corazón que le decía que corriera ahora para salvar a Kataro-san y a su sobrina, ya que eran personas corrientes sin chakra, incapaces de defenderse. Lee no pudo evitar rechinar los dientes y sentir el mismísimo borrón de la conciencia. ¿Debería huir para salvar a aquellos a los que debía una misión, o quedarse para ayudar a sus compañeros de armas contra los shinobi desconocidos? ¿Dónde está Mitogai? Y Neji no ha dicho nada de él, lo que significa que su sensei no estaba allí. ¿Y quién es el líder de su equipo genin? Creo que sí. Lo decidió hace mucho tiempo todo el grupo, así que ¿por qué duda ahora y vacila a la hora de elegir qué hacer? Comillas mierda. Le prometí personalmente a Masiro que la protegería a ella y a su tío. Entonces no hay forma de que me retracte de mis malditas palabras. Recogiendo más aire en sus pulmones, Lee dejó de tener miedo a nada y simplemente materializó en sus palmas píldoras negras del aire, que lanzó tras Tenten y Neji. Come estas píldoras de combate y no te atrevas a morir, o no te lo perdonaré. Por supuesto, nadie quería dejarle marchar. El oponente desconocido, que llevaba una máscara completamente blanca y el pelo rojizo en el centro, dio un paso adelante e incluso intentó utilizar algún tipo de técnica, aparentemente doblando un sello especial para hacerlo. Pero Rock hizo algo que nadie esperaba que hiciera, ni tampoco lo sabían. Justo desde abajo, o más bien Tenketsu, el tipo ceji junto del kimono formó una onda de chakra puro que lo lanzó como un cohete muy hacia adelante, generando ondas de viento, tanto que casi hizo volar por los aires la formación de los enemigos el solo impulso. Eso es lo que significa ingeniería del sistema. Capítulo 38, la píldora. Fuyama Naka, en absoluto un miembro ordinario de la raíz. Era uno de los luchadores más poderosos y experimentados a las órdenes de Danzo Shimura, y también gozaba de la confianza de este. Como miembro del clan Yamanaka, era capaz de utilizar la extremadamente conveniente y condenable Iden, una técnica secreta de los Yamanaka,
para meterse con las mentes de cualquiera que se cruzara en su camino, así como para transferir su conciencia a las mentes de otros y robar así el control de cualquiera que se cruzara en su camino como un estratega titiritero. Sin embargo, tal arsenal no hacía de Yamanaki Fu un gran luchador cuerpo a cuerpo, al contrario, siempre se le dejaba de lado como apoyo, pero aquí y ahora, cuando uno de los genin del equipo 3, un joven cejijunto de redondeados ojos negros y extrañas pestañas que solo un poco antes en los planes originales ya debería haber sido capturado por la técnica de transferencia de conciencia, el hombre, utilizando algún movimiento de chakra desconocido, saltó de su posición con una velocidad sin precedentes y cargó directamente contra Fu y su mini escuadrón. Este último agarró al instante su tanto y ya se preparaba para asestar un puñetazo vertical con una precisión impresionante y cortar en dos pedazos al genin saltarín. Sin embargo, con Neji Yuga aún sano y de una pieza y el objetivo restante, Yamanaka decidió dejar a un lado todas las dudas y no preocuparse por nada, tal y como suele hacer en las misiones. Pero no, parecía que le habían vuelto a echar arena en los ojos con una sonrisa chulesca, en sentido figurado. Y eso cabreó terriblemente al pelirrojo. Porque en cuanto el genin de pelo rojo sangre estuvo a 1 metro de la hoja del tanto, se detuvo bruscamente en el acto, o mejor dicho, clavó los pies en el suelo y volvió a activar la técnica desconocida para Yamanaka, no descrita en el informe. De modo que en el fugaz instante siguiente una poderosa oleada de chakra estalló bajo sus pies y le hizo volar en hélice hacia arriba, en dirección a los altos pero esbeltos árboles. Desde allí, el muchacho del kimono verde claro alcanzó la rama más cercana, con el sudor cayéndole de la cara, y luego se impulsó desde ella, rompiendo la rama en un santiamén también, pero escapando con éxito del asedio para hacer volar las ondas de chakra de su pie en la dirección donde Kataro y Mashiro deberían haber estado todo este tiempo. Evidentemente, este acuerdo no gustó nada al enmascarado Yamanaka. Sin embargo, al enmascarado no le gustaba la idea de poder capturar la mente del genin, ya que para que la transferencia de conciencia tuviera éxito sería necesario que el objetivo se quedara quieto y no se moviera demasiado, y el adolescente que corría estaba haciendo precisamente eso, no quedarse quieto y huir de ellos. Nada salió según lo previsto, incluso se podría decir que fracasó en cierto modo, pero Yamanaka creía que aún no estaba todo perdido y dejarlo a medias solo conseguiría enfadar a Danzo o decepcionarle. Después de todo, se supone que los shinobi no se rinden tan fácilmente, no, tienen que llegar hasta el final. Así Yamanaka Fu asintió a sus aliados en el mini escuadrón, y había exactamente 3 de ellos en el momento, como una parte mantuvo a Jonin Maitogai, y uno asumió el papel de guardia bajo el ninjutsu, y se fue tras el chico Bromed huyendo. Y después de Yamanaka otro miembro de la raíz corrió también, como Fu solo sería mucho más difícil de manejar, dejando así para el dúo restante de número 3 equipo 2 Shinobi, así que las cosas estaban sumando bastante uniforme para aquellos. Suerte, o no había otra manera. Neji y Tenten, sin embargo, no dudaron más. Cualquier confusión había pasado, junto con el shock y la comprensión de que el tiempo no se había detenido en absoluto. Lo único que les quedaba era la determinación de actuar, por lo que examinaron rápidamente las píldoras negras de batalla que Rock les había deslizado a ambos un segundo antes, y las tragaron inmediatamente, como un rayo en el mismo segundo, sintiendo como los vasos de sus cuerpos se expandían y la sangre empezaba a hervir con el chakra de los canales, que empezaba a circular y a hervir como un líquido a temperatura. Un acre humo negro descendió de los poros de la carne de Neji y Tenten, presagiando definitivamente una victoria nada fácil para los dos miembros de la raíz que se dirigieron hacia ellos con el tanto a los lados. Los combates llegaban de todas partes. Maitogai, Rock Lee, Neji Yuga y Tenten. Puntos totalmente diferentes. Todos ellos se vieron envueltos en lo que se llamó un combate mortal. Algunos luchaban, otros intentaban escapar. Sin embargo, un hecho es un hecho, cada uno de ellos puso todo en la línea y eso es todo, incluyendo su propia vida y la vida de su vecino, no querían perder. Rock estaba a medio camino cuando oyó un grito desgarrador que muy probablemente procedía de los labios de Mashiro, como el chico había supuesto. Solo aceleró el paso, malgastando chakra deliberadamente, y apretó los dientes cada vez más fuerte hasta quebrarse, sin volverse siquiera, sabiendo ya que era evidente que le perseguían. Los francotiradores y los kunai que Lee apenas podía esquivar parecían insinuársele en caliente. No puede evitar darse cuenta de que Mashiro sigue viva a tiempo para ver cómo cae el rayo. Rock se impulsó en el último momento de la corteza del árbol y aterrizó en el suelo,
girando inmediatamente sobre su eje con un brusco movimiento de su pie derecho, haciendo que una cuchilla de chakra y aire comprimido cayera de la rama, apuntando al desconocido enmascarado, que ya estaba cubriendo con su tanto a la muchacha pelirroja, cuyo rostro estaba más pálido que un cadáver y cuyos ojos verdes ya no parecían vivos, más bien muertos y fríos como el más frío de los días. 1. Y apareció un miembro amputado. Se derramó sangre. Primera sangre para The Rock. Y habría habido una descarga con sensación de náuseas y pánico, pero no. Le sabía que no era el momento para eso. No es momento de mostrar debilidad frente al enemigo. Concretamente frente al enemigo que estaba delante y ya retrocedía, agarrando su brazo amputado, y frente a los enemigos que no estaban delante sino detrás y que ya venían por detrás. Así que, no queriendo verse rodeado, ya que la situación no era propicia para ello, el ensangrentado empuñador se movió rápidamente hacia Masiro y la cubrió con su figura, convirtiéndose en un escudo para ella y ella en su sombra. Una pena que siguiera sin vida. ¿Destruir? Susurró impasible, el enmascarado parecía un tiburón por su silueta y forma, mirando solo durante un milisegundo el muñón de su mano. Ahora sostenía el tanto en la mano izquierda y la sangre que manaba no parecía molestarle en absoluto, como si no sintiera nada, la ignoraba. Ante tal cosa, Lee no pudo evitar arrugar la cara. No, noquéalo, respondió tranquilamente en el mismo instante en que Yamanaka se acercaba junto a su camarada, que ya se había preparado para vigilar a Fu, desenvainando su espada corta. ¿Por qué? Porque si él cae un cadáver inconsciente cuando él engancha la transferencia de la conciencia, él se convertirá en tan indefenso como sea posible y puede ser matado incluso por un hombre ordinario sin chakra. Y con el chakra, por supuesto. No pensé que tendría que usarlo de nuevo, pero no hay otra manera. La puta pastilla blanca me volará los sesos. Pero Sensei se ha ido, lo que significa que también ha sido atacado. No sé quiénes son ni con qué propósito han venido, pero han matado a Kataro-san para nada. Un buen abuelo ordinario que simplemente transportaba cerámica y quería mostrarle Konoha a su sobrina. Merecía morir. Especialmente a manos de unos asesinos brutales. Escoria. ¿Por qué tuvo que morir hoy en primer lugar? Maldita sea, esto es demasiado injusto. Con estos pensamientos negativos, Rock sacó de su bolsillo, o más bien de su inventario, una píldora blanca, la única que le quedaba de reserva. Como si el sistema lo supiera y lo sintiera, ya que le había dejado uno para hoy. No había otra forma de afrontar la situación, ya que era mejor convertirse en un animal que morir y tender una trampa a Masiro y su equipo. Chakra, 60%. Así que la píldora entró instantáneamente en su boca y fue como si el mundo entero se riera y carcajease de él. Le retumbaron los tímpanos cuando su pelo negro, que ya era largo, empezó a alargarse aún más y a adoptar la forma y las propiedades de las púas. Sus uñas se alargaron, se afilaron. La rabia en el rostro de Rock se desató por fin, sin falsas máscaras de calma, solo ira y odio. Sincero, y por tanto capaz de sumergirlo todo bajo el chakra. Sin embargo, el desconocido enmascarado de pelo rojizo volvió a repetir su gesto, en el que juntó los pulgares, los dedos índice y corazón de ambas manos, canalizó energía espiritual, y entonces, Rock Lee de alguna manera dejó de sentirse. Capítulo 39, las 8 puertas de Maito-gai. Comillas, ese gesto me es tan familiar. Fue lo que destelló en la voz de Rock mientras el creciente calor de la rabia y el odio por la muerte de inocentes, que había sido alimentado por los estimulantes de la píldora blanca, era seguido por una desagradable oscuridad. La oscuridad de su propio mundo interior. Lee estaba solo con sus pensamientos y no había nadie más a su lado. Estaba Masiro detrás de él. Era como si ella nunca hubiera existido, y él quería simplemente olvidarse de ella. Pero Lee se resistió. Por puro instinto, sintió que su cuerpo tomaba el control, pues la mente de Rock se sentía como si su conciencia hubiera sido rechazada a la fuerza. Rechazado por alguien de fuera. Sin embargo, las cosas no podían seguir así. Pronto, aunque pronto es un término demasiado amplio, porque Lee ya no era consciente en absoluto de los periodos de tiempo, las advertencias digitales rojas y agresivas sonaban por todas partes, en toda la oscuridad, y no de cualquiera, sino del propio sistema. Error, 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 error. Las barras de advertencia se extendían en distintas direcciones, adoptando formas extrañas, pero su significado no cambiaba en absoluto. El error siguió siendo un error, pero cuando volaron con saña y veneno en tu cara, tú mismo te despertaste involuntariamente de lo que se llama un sueño. Y Rock, por supuesto, se despertó. ¿Por qué?
Porque no podía ser de otra manera. Intento de entrar en la mente del usuario detectado. Intento fallido. Protocolo de protección activado. La energía espiritual alienígena ha regresado, usuario, ten más cuidado a partir de ahora. Y justo cuando estos mensajes traicionaban un color azulado y tranquilo, Rock ya en el mundo real abrió bruscamente sus ojos negros y vio que los enemigos enmascarados desconocidos que tenía delante estaban definitivamente sobresaltados y no realizaban ninguna acción. Solo uno con un brazo amputado sacaba vendas de su bolsa para vendar la herida. Y el que al parecer era el líder de estos atacantes, a juzgar por la forma en que sus aliados le habían seguido antes y tenía el pelo rojizo, se sujetaba ahora la cabeza y la sangre le chorreaba por el cuello desde debajo de la máscara. Seguramente de la nariz, como supuso Lee al instante. ¿Por qué? Con voz un poco ronca y dolorida preguntó al desconocido de la máscara blanca tras la que sin duda se escondía un aluvión de emociones diversas. De hecho fue una vez miembro oficial del clan Yamanaka, pero ahora era un estrecho colaborador de Danzo Shimura. Lee, sin embargo, se apresuró a señalarle en este sentido. En el sentido de que estaba claramente relacionado de alguna manera con el clan Yamanaka. No podía haber otra posibilidad. Ese sello de mano que usó antes de que yo estuviera en mi mundo interior y trató de usarlo para apoderarse de mi cuerpo es definitivamente un oculto de la familia Yamanaka, no puede ser de otra manera. Lo usó 2 veces, solo que la primera vez no tuvo éxito, igual que ahora. Gracias al sistema por ello. Mierda, Yamanaka, los mismos interrogadores con el cerebro lavado, ¿quieres decir que estamos siendo atacados por los nuestros? Ja, ja, ja. Y Roka no se reía por diversión, sino más bien por los nervios rabiosos y crispados, pues no significa lo anterior que su propio pueblo ha decidido traicionarles mientras están en su misión. Sin embargo, el peludo muchacho descartó cualquier especulación por el momento, ya que los enemigos no se habían retirado ni era probable que lo hicieran tan fácilmente. Levantando la vista un momento, Lee, de algún modo, entrecerrando los ojos y forzando la vista, discernió con agudeza que allí parpadeaban las sombras de alguien, muy probablemente luchando entre sí y lanzándose proyectiles y técnicas. Y como no hay muchas opciones, está claro que Maito Gaius y los propios atacantes están metidos en la pelea, porque no hay nadie más. Y mientras Jonin puede ser una fuerza, los números son. Sin embargo, unos segundos de respiro siguieron, cuando Yamanaka Fu todavía es enviado en estado de shock debido a que su técnica de transferencia de la mente fue de alguna manera dominado. Y fue superado por un niño de 12 años con el rango de Genin, que no suele ser una consideración en el mundo shinobi. El subordinado de Danzo se enfureció comprensiblemente por ello, una emoción que le habían enseñado a reprimir desde niño, pero que por algo se considera la más incontrolable. Agarrando su tanto, Yamanaka se levantó del suelo, levantando polvo tras de sí, junto con un aliado en forma de otro miembro de la raíz, fue a derribar a Genin, que también estaba cubriendo a la chica pelirroja. Sí, en combate cuerpo a cuerpo, porque no hay otra manera, o más bien mediante la transferencia de conciencia en absoluto. Lee, por su parte, después de tomar la píldora blanca, así como las notificaciones del sistema, se sintió mucho mejor que antes. Ahora no sentía ninguna emoción vívida, solo el deseo de ganar y vengar al señor Kataro y a sus guardias. Así que Rock se enfrentó a sus atacantes con una sonrisa y una espiral de chakra en las palmas de las manos. Impulso. La onda de chakra salió de las manos de Lee, dirigiéndose directamente hacia sus enemigos, pero estos, debido a su mayor experiencia, pudieron esquivarla fácilmente, dispersándose hacia distintos lados y blandiendo sus armas blancas. Unos pasos hacia adelante y la figura de Rock estaba lista para enfrentarse a 2 espadas cortas, pero la misma oleada de chakra volvió a manifestarse en el espacio, pero desde debajo de los pies del chico envuelto, lo que le permitió saltar muy alto y recuperar de su inventario toda una pila de shuriken y kunai, que envió contra sus enemigos enmascarados. Todo para evitar que avancen demasiado cerca de Mashiro. Aunque aquellos parecían más experimentados y definitivamente más rápidos que el Chunin promedio, aún no eran lo suficientemente fuertes como para igualar a Maito Gai. Así que tomando una píldora blanca llena de potentes estimulantes, Rock se preparó para desgarrar y golpear a su manera, esencialmente entrenando durante el último mes para ganar fuerza. No solo asedió a los 2 shinobi enmascarados con proyectiles, que de nuevo tuvieron que esquivar, sino que Lee también se acercó al árbol y la rama más cercanos, balanceando ya su pierna desde ellos y enviando una afilada hoja de chakra hacia sus enemigos, Rank Yaku, que voló tan rápido que la presión se creó por sí misma,
al igual que el furioso viento. Los miembros de la raíz no esperaban tanta rapidez. Comillas, todo se trata de esa píldora de lucha. Fue como se lo tomó Yamanaka Fu, que siguió doblando sus sellos de mano simultáneamente con su compañero y levantando su máscara, con lo que literalmente expulsó un auténtico chorro de viento por la boca mientras su aliado exhalaba una bola de fuego que no solo se extendió por la zona, sino que fue amplificada por el viento, quemando al instante la hoja de chakra puro enviada por Le. Actuaron bastante apilados. Bueno, Rock actuó como si hubiera sido subestimado todo el tiempo y estuviera empezando a rebelarse. Observando el fuego que se aproximaba, que también amenazaba con engullir los árboles cercanos y quemar a Masiro y con ello extenderse por todo el bosque, Le tomó lo que en esencia era un movimiento un tanto desesperado, pero al mismo tiempo definitivamente efectivo, como lo consideró el amedrentado muchacho. Literalmente, empezó a liberar chakra puro en oleadas desde todos los tenketsu de su cuerpo en cuanto estuvo cerca de la pelirroja, o debería decir pulsos de energía, creando así una esfera de chakra realmente amplia y sombreada de azul a su alrededor. Ahora que Le había consumido la píldora blanca, estaba en la cima de sus habilidades y no escatimaba chakra ni resistencia para su propia protección y la de los demás. Puede que Rock se precipitara al entrar en combate contra dos shinobi que tenían una fuerza claramente superior a la de cualquiera de los estudiantes de la academia y los genin, pero podría siquiera quedarse de brazos cruzados cuando alguien estaba siendo asesinado y había peligro a su alrededor. Además, sin riesgos tontos, la vida tampoco es divertida, ¿no es eso lo que decía un conocido personaje amarillo? Recordóle en ese momento, logrando pensar en algo propio mientras el fuego abrasador intentaba consumir su orbe de chakra, en parte preocupado pero aún decidido a continuar la batalla. Sin embargo, la emoción no tardó en devorar a Rock. Desde arriba, en algún lugar de la copa de todos los árboles, apareció una fuente de tal poder, como si una poderosa presión hubiera descendido sobre toda la tierra y comenzara a tamborilear en el espacio. La energía divina se manifestó en la atmósfera junto con la figura masculina, que estaba revestida de una visible aura verde, y lanzó un rayo desgarrador hacia abajo, directo hacia donde estaba Lee, y el fuego se hinchó, arrastrando a todos a su paso en una ráfaga de viento. Tanto las llamas, como la esfera del muchacho Zeji junto que no pudo evitar abrazar a Masiro para salvarla en la huida, y Yamanaka fue su compañero, y otro shinobi con máscara de tiburón que se sentía muy débil y mareado y tembloroso por la pérdida de sangre, y por tanto incapaz de participar en la batalla. Las secuelas pasaron factura después de un tiempo. Las 8 puertas. La mismísima técnica prohibida. Ejem. Una apariencia demasiado eficiente, incluso para ti, Gai, Sensei, espetó Roca desde el polvo, un par de docenas de metros más atrás, mirando fijamente la figura de su maestro, que miraba amenazante y fríamente a los dos shinobi enmascarados que habían enganchado sus pies en la corteza del árbol más fuerte y grueso y, por tanto, no habían volado tan lejos. El shinobi enmascarado de tiburón, por su parte, se estrelló contra los árboles semidestruidos, rompiéndose muchos huesos. Rock, ve a ayudar a Neji y Tenten. Lo haré yo mismo, dijo Maito Gaius en un tono brusco pero uniforme, con su pelo negro levantado hacia arriba para dar una imagen aún más poderosa, y para dar a su Zeji junto aprendiz la oportunidad de dar un paso atrás y ayudar a sus camaradas. A los dos shinobi se les unieron 5 más del escuadrón que supuestamente iba a detener a Jonin. Estaban bastante maltrechos, cansados, y se sacudían ramas y hojas, con las máscaras preparándose para ser despedazadas. De hecho, se dieron de bruces con él cuando Maito Ui trató de alejarse de ellos hacia su equipo. Sin embargo, un impulso más desde abajo y Lee se va en un santiamén, lanzando una última mirada rápida al que lleva la máscara blanca y es el supuesto líder, dando una pequeña pero salvajemente importante orden al sistema en esta situación y obteniendo, por supuesto, el resultado deseado. Nombre, Fuyamanaka. Rango Shinobi. Salud, 90%. Resistencia, 80%. Chakra, 80%. Rango Taijutsu, B+. Rango Ninjutsu, B+. Rango Genjutsu, C+. Nombre familiar. Rock pensó al instante. Capítulo 40, Yuga y el puño blando. Tras tomar las píldoras especiales o las habituales píldoras de combate de calidad, de las que Lee tenía en abundancia, Neji y Tenten se sintieron al instante rebosantes de energía frenética y sus estadísticas base aumentaron en los juegos. Tanto que querían correr, saltar y, sobre todo, luchar. De forma más inmediata, la pareja de genin del equipo 3,
ignorando el humo negro que salía de sus poros y que no sugería nada bueno para sus cuerpos. Aceleraron en unas pocas zancadas y corrieron hacia los dos desconocidos enmascarados que habían esparcido chakra por su espada corta y la habían transformado en elemento viento, haciendo así que la hoja estuviera aún más afilada que antes. En realidad, por supuesto que no matarían a esos mismos genins, ya que su líder, Danzo Shimura, no les ordenó hacerlo. De hecho, solo intentaron recrear una amenaza real para la pareja, asustarles con cosas serias, con la esperanza de que los jóvenes desistieran, pero no, hubo un cruel error en ese plan, porque no se pudo evitar una batalla. Sin embargo, en su carrera, Tenten se desvió instantáneamente hacia su izquierda y se encontró ligeramente detrás del portador del Byakugan, con las palmas de las manos brillando con un chakra azulado, parecido a un hipnotizante chorro de llamas acuosas. En cuanto a la chica de pelo castaño, incluso bajo los efectos del estimulante no estaba dispuesta a correr riesgos innecesarios, sabiendo que en el combate cuerpo a cuerpo no tenía tanta capacidad como Neji con su estilo puño suave. La velocidad, agilidad y destreza de este último superaban con creces todo lo que ella había visto en el pasado. Sus palmas, que apuntaban a las entrañas del rival, amenazaban con cerrar el espacio y recrear un mini huracán tras ellas al impactar. Sin embargo, nada era tan sencillo. Uno de los shinobi enmascarados retrocedió unos pasos a tiempo para enfrentarse al atacante de Neji. Conociendo suficiente información sobre los miembros del clan Yuga, no quería que le pillaran paralizando el Tenketsu, así que decidió proceder con cuidado, apoyándose también en su compañero, que en vez de atacar directamente, decidió ir por detrás del tipo y tocarle la nuca. Todavía no prestaron atención a la mujer de pelo castaño, pues según el informe no tiene habilidades especiales únicas que supongan un peligro, lo normal en un genin, así que los desconocidos decidieron que supuestamente era mejor centrarse en alguien solo. Pero también en este caso fracasaron. Tenten no se quedó al margen. El que decidió ir detrás de él solo para encontrar un montón de shurikens lanzados, que volaron hacia él desde el lado. Y aunque pareciera que un shinobi de su nivel podría ignorar fácilmente tales cosas, solo lo parecería, porque los proyectiles de la chica apuntaban directamente a los puntos débiles del cuerpo humano, donde ni siquiera el chakra los protegería normalmente, a saber, las orejas y las sienes, que ni siquiera estaban protegidas por la máscara, y la cabeza en general era un blanco completo, que si se golpeaba aunque fuera una vez y casi cualquiera era probable que estirara la pata. En general, Tenten actuaba con toda la astucia posible, dentro de los límites de sus capacidades no especialmente amplias, lo que significaba que también usaba cuerdas fuertes, escondiendo unos shurikens detrás de otros, y simplemente aprovechando lo que había a distancia. Y como ninja, ahora mismo no le importaba en absoluto que pudiera matar a alguien en la realidad. No hubo tiempo para reflexionar ni para elaborar un plan adecuado y eficaz. Solo quedaba improvisar. Neji, por su parte, se encontraba en ese momento tratando de lidiar con aquel enemigo que tenía enfrente, mientras que el otro enmascarado no le molestaba, ya que estaba distraído con el Bukijutsu de Tenten. Y sabiendo que la chica no le retendría mucho tiempo, y en general observando la situación con el Byakugan, Yuga apretó los dientes con fuerza y se abalanzó sobre su enemigo, acercándose a él y atacando con el puño suave, cambiando también de vez en cuando a esquivar, que era más bien bailar. Tanto silbó cautelosamente desde al lado de su cara, pero de algún modo siempre fallaba en alcanzar al miembro del clan Yuga, solo el elemento viento de su espada rozaba ligeramente su pálida piel, dejando pequeños arañazos apenas perceptibles en su carne. Sin embargo, Neji finalmente llegó a este pensamiento. ¿O me está subestimando, un portador de Byakugan que siempre ha sido perseguido por débiles patéticos, o por alguna razón quiere mantenerme vivo ahorrándome deliberadamente y no exponiéndome? Naturalmente, este tipo de cosas enfurecían a un tipo, y tras el enfado, su fuerza aumentaba. Aunque la serie de ataques y evasivas infructuosas pusieron una niebla en su mente y crearon la ilusión de que llevaban varios minutos peleando sin descanso, cuando en realidad solo habían pasado entre 5 y 10 segundos y Neji no pudo evitar notar con su visión prácticamente circular que muy pronto el segundo enmascarado dejaría de jugar y esquivar los shuriken de Tenten con su espada corta y muy probablemente la mataría o sacaría la pelea apuntándole a él después. Y Yuga desde luego no podía con dos, era claramente consciente de ello y no se comportaba como un arrogante advenedizo. Después de todo, ninguna cantidad de píldoras de lucha le serviría de nada si simplemente estaba siendo aplastado por el mero número y la experiencia.
así que se preparó para la victoria. En su mente seguía reproduciendo una y otra vez sus peleas con Rock. Parece que no puede sacar lo mejor de Rock, pero hay una cosa que Neji ha aprendido de la experiencia. Era un poco raro, pero había adquirido algunas cosas de valor. Neji comenzó a rodear a su adversario. ¿Cómo? Simplemente cambiando su forma de andar. En lugar de las habituales huidas y esquives hacia un lado o hacia atrás, el dueño del Byakugan, utilizando su principal arma, la visión, empezó no solo a moverse hacia los lados, sino a caminar así en círculo, confundiendo al enemigo con pasos uniformes y al mismo tiempo bruscos. Tanto como Yuga aceleró en un segundo, haciendo ver que estaba en todas partes y no en todas partes para que incluso el tanto dejara de golpearle con el elemento viento. Y dado que el desconocido enmascarado no usaba ninjutsu a propósito en el sentido habitual, también lo aprovecharía al máximo. Es decir, se aprovechará del hecho de estar tan a salvo y protegido. El oponente de Neji, por otro lado, queriendo salir del círculo formado por el impredecible andar del tipo, que era demasiado difícil de calcular, no podía pensar en ningún método de hacerlo sin herir a Yuga. Así que solo le quedaba esperar el apoyo de su aliado o intentar atacar, pero ya de forma deliberadamente agresiva. Y el shinobi enmascarado decidió intentar lo segundo. En cuanto exhaló todo el aire de su pecho y levantó su tanto para atacar, Neji se detuvo bruscamente en su sitio, quedando literalmente casi pegado a su enemigo, ya que el andar circular le daba la capacidad de atacar desde cualquier posición. Apresuradamente trató de sacudirse a Neji de encima, pero sus ojos se clavaron en su cara cuando se detuvo frente a él, con su cara cerrada bruscamente. El chakra destelló en las palmas de Neji, y golpeó el pecho del oponente enmascarado como un cañón de rayos, clavándose directamente en su corazón y llenando el tenketsu de su enemigo con su energía, no solo paralizándolo con este ataque, sino destrozándolo por completo, e incluso sintiendo por un segundo como el órgano que bombeaba sangre constantemente dejaba de latir. El hombre no identificado de la máscara blanca y negra soltó un graznido ahogado y escupió sangre por la boca, que, sin embargo, debido al obstáculo de la misma máscara, simplemente fluyó hacia abajo, envolviéndole la barbilla y bajándole por el cuello. Así, la primera pelea real de Neji fue un éxito. No entró en pánico, no cometió errores y aguantó bastante bien al final, incluso ganó con la ayuda de que no le opusieron mucha resistencia. Aunque, por supuesto, todo esto no fue sin una píldora de lucha, gracias a Lee por lanzar una cosita muy útil para el Tenten. Hablando de esto último. No es que Tenten estuviera perdiendo, más bien intentaba evitar la pelea por completo, y solo respondía a los ataques con las evasivas habituales que Rock también le había enseñado. Sin embargo, su oponente seguía avanzando, pero aún no era consciente de que su aliado había perdido y ya se había desplomado en el suelo. La chica de pelo castaño, por su parte, lo vio venir, y por eso se regocijó en un abrir y cerrar de ojos, aunque involuntariamente se frenó un segundo y al instante la agarraron bruscamente por el cuello. Parecía a punto de ser noqueada. Sin embargo, apenas Neji dio un paso hacia su compañera para ayudarla, una silueta cruzó el campo de batalla, creando ondas de chakra que, en una fracción de segundo, se acercaron al segundo enmascarado desconocido que Tenten sujetaba y golpearon su hombro contra su costado, simplemente derribando al enemigo para que realmente soltara a la muchacha de cabellos castaños. Una llegada inesperada. Proclamó Rock, en tono valiente, mientras la inconsciente Masiro descansaba en sus brazos. Su adversario, por su parte, voló a una docena de metros de distancia, estrellándose también de cabeza contra el árbol más cercano. Pero Lee no pudo evitar frotarse una mano en el hombro, sintiendo la rigidez allí con el pensamiento de que debía de haberse pasado. Y entonces el enjuto muchacho miró a su alrededor y aún sonrió un poco. Sus camaradas estaban vivos y bien, así que Rock respiró aliviado. Capítulo 41, lo esencial. ¿Quiénes son los atacantes y dónde está Gai, sensei? Neji hizo dos preguntas impaciente, en cuanto vio llegar a Rock, que tenía un aspecto cuanto menos desagradable. Desaliñado y con los ojos desorbitados en todas direcciones. Las uñas crecidas de sus manos eran horribles, y su largo pelo parecía las agujas de un erizo sucio que hubiera sido sumergido en una cuba de aceite y estuviera empezando a recoger toda la basura que le rodeaba. En definitiva, como era evidente por su aspecto, el muchacho cejijunto había pasado por una lucha mucho más dura y despiadada que Yuga. Y así fue en general. No sé quién ataca. Si quieres puedes ir allí y arrancarles las máscaras. Gai, sensei está luchando contra 6 de ellos ahora mismo.
Pero creo que no tendrá problemas para derrotarlos y vendrá pronto hacia nosotros, respondió Rock con voz confusa, como si quisiera inspirar y expirar con normalidad, pero sus pulmones por dentro estuvieran mal, como si a propósito se negaran a funcionar adecuadamente. Como lo más probable era que la batalla hubiera quedado atrás, la adrenalina empezó a desaparecer poco a poco, lo que hizo que Lee también empezara a sentirse mal. Habían pasado tantas cosas que era difícil digerirlas. Sin embargo, el dolor que se extendía por su cuerpo no impidió que Rock se acercara lenta pero uniformemente a la dormida Tenten, cuyos ojos marrones temblaban violentamente, al igual que sus extremidades, y le tendiera una mano de ayuda. Después de todo, era su primer combate en el que corría el riesgo de morir o matar a alguien. No tenía técnicas propias de clan para resistir y manejar a hombres desconocidos, y de no ser por su suerte habría tenido un final ciertamente desafortunado, por lo que era decididamente más temerosa que sus homólogos masculinos, y no tenía sentido dejar que se aprovecharan de ella. O tal vez era otra cosa. No estaba claro, y ninguno de los presentes fue capaz de meterse en la cabeza de Tenten. Gracias, la compañera de armas de pelo castaño de Lee lo miró agradecida mientras se agarraba a su brazo y tiraba de él para levantarse sobre unas piernas temblorosas. Tenten también tuvo tiempo de mirar a la pálida e inconsciente Masiro en brazos de Rock, cuyos rizos, antes de un rojo brillante, parecían desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, volviéndose más apagados. Era evidente que había experimentado algo que nadie más querría experimentar. Involuntariamente, un pensamiento desagradable se coló en la cabeza de Tenten, de esos que martillean su mente, y con él llegó una terrible pregunta que no pudo ignorar sin más, aunque salió volando de su boca como un pájaro de una jaula. ¿Y Kataro-san? Y la respuesta fue el silencio. Un silencio sepulcral. Rock guardó silencio, como si no quisiera responder y temiera hacerlo. Pero en realidad simplemente no podía admitirse a sí mismo que sus anteriores valientes discursos de protección a Masiro habían resultado ser cháchara sin valor por parte de la Umber de Genin. Sin embargo, se armó de valor para responder, pero, ya fuera por vergüenza o por tristeza, mantuvo los ojos negros cerrados. Muerto. Lo mataron justo después de encargarse de los guardias. Milagrosamente conseguí salvar a Masiro. Si hubiera llegado un segundo después, estaría muerta. TZ. Nos metimos en un verdadero lío. Todo un ataque planeado. La muerte de una persona común y corriente es lo menos que nos podría haber pasado, en el peor de los casos nos habrían matado o capturado, compartió Neji sus pensamientos, definitivamente no escatimaba en tener razón, porque si lo pensabas bien, el descendiente del clan Yuga estaba diciendo la absoluta verdad. Después de todo, habían sido atacados y atacaban por una razón. Un escuadrón de shinobi experimentados que eran expertos en el uso del kenjutsu, así como en emplear con calma el ninjutsu elemental a gran escala. El bosque en llamas fue un ejemplo de ello. En cualquier caso, sin embargo, Tenten no pudo evitar lanzar una mirada de evidente enfado a su compañero de equipo, y además, era la primera vez que se enfadaba tanto con él. Esto se debía a que el anciano llevaba casi una semana con ellos, recordándoles a un anciano que era un hombre de recursos, un contador de historias y un padre de familia. Su orgullo por su propio hijo, su afán por mostrarle conoa a su sobrina y su cálida sonrisa. Tenten sintió como si se le rompiera el corazón en el sentido más estricto de la palabra al darse cuenta del terrible hecho de que un hombre tan agradable hubiera acabado muerto. Neji. La chica ni siquiera tenía palabras para expresarse correctamente, pero detrás de su indignación venía el cansancio. Un agotamiento salvaje que me daba ganas de morir. Apestaba. Eso fue lo que se susurró Lee en el fondo de su mente, sin involucrarse para nada en el conflicto que estaba a punto de intensificarse entre Tenten y Neji. Ahora sus pensamientos se desviaron en una dirección ligeramente distinta, hacia una especie de novela policíaca, mientras los despeinados y alargados rizos negros caían finalmente sobre su rostro, como si hubieran perdido toda su fuerza y crearan así una sombra viva que cubría los devastados ojos de Rock. Yamanaka Fu. Si escarbas bien en tu memoria y llegas al conocimiento del canon del anime, el nombre te resultará muy familiar. Sí, me acuerdo de él. Le recuerdo luchando contra Obito, emparejado con un miembro del clan Aburame. Y recuerdo exactamente a quién rinde cuentas en realidad. Danzo Shimura. El ladrón del Sharingan. También resulta que ahora estamos siendo atacados por una unidad que se parece a los Anbu en apariencia. Capas, espadas y máscaras. El parecido es prácticamente del 100%. Pero no creo que el tercer Hokage envíe a sus shinobi contra nosotros.
No es el tipo de persona que se enfrentaría al jefe de la aldea, e Hiruzen Sarutobi no es el tipo de persona que delataría a sus subordinados, no es su forma de hacer las cosas. Si dejamos al tercer Hokage fuera de la lista de sospechosos, solo nos queda una posibilidad: los atacantes son luchadores o miembros de las raíces, liderados por Danzo Shimura, el anciano tuerto con bastón que pretende ser la verdadera oscuridad de Konoha y no es ajeno a las acciones malvadas y villanas. Las conjeturas de Liyama y Kasumi son el único ejemplo vago de un ataque despiadado y brutal contra la aldea. Las conjeturas y reflexiones de Lee se alineaban pieza a pieza como un rompecabezas. Todo un rompecabezas, al parecer. No es un genio de la deducción, no, solo sabe algo que nadie más en este mundo sabe. Y a partir de ahí, también puede hacer lo que nadie más puede hacer. Este es también el verdadero poder de The Rock y lo usará más de una vez. Al mismo tiempo pareció oírse un último estruendo a un lado. Aparentemente Maito Gai estaba acabado y se había ocupado de todos los oponentes. El bosque, por su parte, estaba cada vez más envuelto en llamas y corría el riesgo de desaparecer por completo de este modo. Lástima, porque además, ninguno del equipo 3 tenía el arsenal de ninjutsu elemental de agua para resolver este problema de ninguna manera. Ni siquiera Jonin. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que Lee, Neji y Tenten ciertamente no esperaban. Allí tendidos sin dar señales de vida, los cuerpos de los dos hombres enmascarados no identificados desaparecieron de repente de sus asientos junto con el humo y un sonido inconfundible. Esto ocurrió de forma tan inesperada e imprevista que los tres genii no tuvieron tiempo de dar un paso más. Involuntariamente sus mentes se quedaron en blanco, literalmente, y una grave aura de tensión llenó el ambiente. Una tensión que se desgarra entre el silencio sin vida y la melodía mortal del fuego ardiente. Mortal no para ellos, sino para la propia naturaleza. En el mismo segundo apareció por delante una silueta masculina. Los pasos silenciosos y firmes iban acompañados de un ánimo abatido y cabezas gachas. Maito Gai, que acababa de abrir 5 de las 8 puertas, había llegado hasta ellos con noticias nada agradables. Escaparon por invocación inversa cuando se dieron cuenta de que no acabaría con ellos. La conscripción inversa es una técnica similar a la de la invocación, que permite a un animal invocar a una persona con la que ha sido contratado. El mero hecho de que el shinobi enmascarado hubiera escapado con esta técnica era señal de que incluso el shinobi enmascarado había escapado. Estaba en medio de un enfrentamiento con los shinobi que se suponía que estaban muertos. He sellado los cuerpos de nuestro patrón y de sus guardias personales dentro de este pergamino, añadió Maito Gaius al cabo de un momento, señalando con la cabeza el objeto que tenía en la mano, hablando con un tono áspero y distante, como si ya no fuera valiente ni solemne. Los enterraremos con dignidad. Sin embargo, consciente de su posición seria y responsable como sensei y comandante del equipo número 3, el hombre del mono verde desechó rápidamente el estado de ánimo depresivo, tratando de no prestarle mucha atención y sin entrar en sus tonterías habituales, y simplemente se dirigió hacia sus alumnos. A continuación les dio una palmada en el hombro, no fuerte, pero lo suficiente para demostrarles que Gaius les apoyaría siempre y en todo lugar como un mentor. Somos shinobi. Nuestra misión ha fracasado de hecho. Pero es un fracaso forzado. No es culpa nuestra, es culpa de esos individuos que decidieron atacarnos sin motivo aparente. Estoy seguro de que Okage-sama no nos reprochará nada si le explicamos bien las cosas. Pero ahora mismo, debemos pedir apoyo para que el bosque no se queme por completo. Con estas palabras, Jonin caminó una docena de metros y levantó del suelo la máscara blanca y negra que yacía agrietada. Salió volando del agresor desconocido al alejarse del impacto del hombro de Lee. Como pensó Maito Gai, esta máscara bien podría servir como prueba sólida del tercer Hokage, así como una pista en principio. ¿Volvemos al pueblo?, preguntó Rock, apretando los puños con fuerza. Sigue siendo la primera misión de rango C y tan desagradable. Sí. La responsabilidad de Mashiro en el camino de vuelta a Konoha recaerá sobre ti, Rock, Neji. Tenten, ¿estáis bien? Gaius echó un vistazo a los dos últimos Maito, que cada vez tenían peor aspecto. La contracción había desaparecido, el chakra había dejado de circular y la píldora de combate había dejado de funcionar. Pero los estimulantes son estimulantes. Las consecuencias no desaparecían con un chasquido de dedos. Porque en cuanto Neji y Tenten oyeron las palabras de su maestro sintieron de repente una debilidad salvaje, náuseas, mareos, y luego empezaron a desmayarse con unas ganas inmensas de dormir, cayendo al suelo desnudo.